Venimos a traer ayuda, esperamos que venga el Estado, Vine rodeado de toda gente que irrita su voz por doquier. Vine a hacer el pico del domingo. Vine a putearlo directamente por traer este modelo de hambre. Vine porque mi hija me invitó a tomar mate a la playa. Vine a apoyar acá a los médicos, a los residentes, a los enfermeros. Hoy vinimos contra los despidos de la patronal. Yo vengo a deslomarme acá. Vine a defender mis derechos y el de todos. Hoy yo vengo con la idea de pedir que Bullrich renuncie, no la queremos más. Vinimos hoy porque es importante mantener la memoria activa, viva, despierta. Vine con mucha adrenalina y una garra, ¿viste? Esa garra que no sabe dónde te sale. Vinimos acá a defender el agua. ¿Sabe por qué vine? A protestar. Porque los lingotes de oro están en Londres. No queremos vivir con el odio, queremos vivir con amor y en paz. Si yo vengo porque tenía miedo de venir. Si tenemos miedo es porque algo anda mal. Vinimos a salvar el mundo y cada vez lo empeoramos más. Y así nos descarrila el cuerpo, con una selección de desórdenes que nos reorganiza el corazón. ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Es esa la celebración. Es esa la celebración. Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. Hoy, miércoles 12 de agosto, a las 4 de la tarde, en el Obelisco vamos a hacer centenares de trabajadores y trabajadoras de organismos de la ciencia, la tecnología y las universidades nacionales de todo el país para realizar una jornada federal en defensa de la ciencia, la tecnología y la educación en Argentina. Cuando hablamos de ciencia muchas veces pensamos en laboratorios, en investigadores o en universidades, pero la ciencia también es parte de nuestras vidas cotidianas, de las capacidades que tenemos como país para resolver nuestros propios problemas, para producir conocimiento nuevo, para desarrollar tecnología, para pensar nuestro futuro. Lo que estamos denunciando hoy, en esta convocatoria, es un proceso sostenido de desfinanciamiento y desmantelamiento del sistema científico y tecnológico nacional. Esto se expresa en el recorte presupuestario, en la paralización de proyectos estratégicos, en la pérdida de profesionales altamente formados, en centenares de jóvenes que ya no pueden continuar sus carreras científicas. Para 2026, para darles un ejemplo nomás, la inversión en ciencia y técnica del país es del 0,1% del Producto Bruto Interno, el más bajo de toda la historia desde 1972. Y desde 2023, desde que asumió este gobierno infame, el financiamiento del sector acumula una caída real del 50,8%. Se perdieron miles de puestos de trabajo de ciencia y de técnica, entre investigadores, becarios, técnicos, trabajadores de organismos públicos, de trabajadores de investigación de distintos lados, de empresas tecnológicas, de las universidades nacionales. Casi 8 puestos de trabajo perdidos por día. Pero el deterioro no se limita a estos números. Desde que gobierna Milei se disolvieron organismos, escuchen como cuáles: el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Medicina Tropical. Se debilitó el ANMAT, se debilitó y se recortó personal en el INTA, se pusieron a remate tierras del INTA. La situación de los trabajadores de la agencia que regula la investigación científica es dramática. Se suspendieron también la cobertura médica en buena parte del país de todos los becarios y trabajadores de la ciencia. Y no se prorrogaron casi 400 becas postdoctorales. Esto sucedió la semana pasada. Pensemos que para tener un postdoctorado estamos hablando de jóvenes que están hace 10, 15 años estudiando y siendo expertos en un tema de relevancia nacional o internacional. Hoy la consigna que decidimos es: me pongo la camiseta para defender la ciencia argentina.
Defender la ciencia no significa solo defender a quienes trabajamos en el sistema científico. Significa también discutir qué país queremos construir, qué capacidades tenemos y necesitamos conservar. Porque cuando se desmantela el sistema científico de un país, no se pierden solamente puestos de trabajo o proyectos de investigación. Se pierde ese conocimiento acumulado, esa formación de años, esa infraestructura y esa capacidad para responder a los desafíos del presente y del futuro. Por eso hoy, 12 de agosto a las 4 de la tarde, vamos a estar en el Obelisco. Vamos a defender la ciencia argentina. Convocamos para eso trabajadores y trabajadoras de distintos organismos como el CONICET, como el INTI, como el INTA, como la CENEA, como la CONAE, como ARSAT, como el Malbrán, como los parques nacionales, como el Servicio Meteorológico Nacional, como las universidades nacionales. Por primera vez en la historia nos juntamos todos y todas para defender lo que no vamos a permitir que destruyan. Bueno, buenas tardes, estamos acá en A Qué Vinimos, en La Tribu 88.7 en FM, por fmlatribu.com, por todos los lugares donde salen los programas de esta querida radio, la última radio, y bueno, hoy con un invitado muy querido, también loquito de la radio, entre otras cosas, que en un momento vamos a presentar, pero queremos arrancar antes de la entrevista diciendo que mantenemos el auspicio de nuestros queridos amigos de la fábrica de churros de la calle Olleros, que va con efecto de sonido. Ahí está, perfecto, fantástico. Y una cosa muy importante que vamos a hacer en vivo, esto no está bien, pero le voy a dar a mi querida Cora Gamarnik para que filme. ¿Está filmando, Cora? Sí. Porque después se lo vamos a pasar a los amigos. Porque además de la docena de churros tenemos otro regalo hoy para la audiencia, un par de entradas para ir al teatro a ver Toda persona vista de cerca es un monstruo. Excelente. Sí, de cerca. Es un monstruo. Este próximo domingo, 16 de agosto, sí, muy monstruo. A las 19:30 horas, en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Con dramaturgia de María Zubiri y dirección de Mauro Antón, la obra reúne a dos parejas, 4 personas que se encuentran a cenar, cada una está en crisis consigo misma y en ese encuentro los otros funcionan como un espejo que empieza a poner en evidencia sus aspectos más íntimos y monstruosos. Lo que aparentan, lo que son y lo que desean entra en tensión y esa noche los va a llevar a un paroxismo inesperado. Toda persona vista de cerca es un monstruo está en su 7ª temporada y la protagonizan Sol Koganov, Emiliano Pandelo, Maximiliano Prioriello y María Zubiri. En agosto agregaron 4 funciones, ya pasó una y quedan 3. Y ustedes, quienes están del otro lado, que el miércoles pasado nos llenaron de saludos, entre otras cosas porque había un gran invitado, pero también porque había unos churros que se regalaban y que se llevó una oyente. Hoy también pueden participar por los churros porque sigue ese auspicio, pero también vamos a regalar 2 entradas para la función de este domingo. ¿Cómo participan? Escribiendo al WhatsApp de la tribu 11 31 26 0887 diciendo que quieren las entradas, pueden también dejar algún mensaje y por supuesto quienes además de participar del concurso quieran ir al teatro pueden sacar sus entradas directamente en la web del teatro www.elcamarindelasmusas.com y pueden seguir a la obra en Instagram @toda persona vista de cerca, ¿sí? Con todo esto les damos la bienvenida y el agradecimiento a este auspicio. Y hablando de bienvenidas, una bienvenida muy, muy, muy especial porque este equipo de A Qué Vinimos hoy tiene una nueva integrante que se llama Isabela Montels, que nació a las 0009 del día de hoy. Es una beba hermosa, le mandamos un abrazo enorme a la mamá, a Ana. Felicitaciones, a bienvenida. Gastón. Bueno, ya nos contará Gastón en algún momento que llegó Isabela. Isabela, bienvenida, serás muy amada. ¿A qué vinimos? Con María Cabrejas, Cora Gamarnik y Ernesto Lamas. Con María Cabrejas, Cora Gamarnik y Ernesto Lamas. Todos los miércoles al aire de la tribu. ¿A qué vinimos?
Bueno, en nuestra entrevista número 14, episodio número 14 de A qué vinimos, ¿quién lo hubiera dicho? Hoy con staff completo de conducción acá en la mesa, con María Cabrejas y Cora Gamarnik. Mi nombre es Ernesto Lamas y recibimos a una persona que queremos mucho, que seguimos mucho, que es un referente, que ha sido parte de los primeros años de esta querida Radio La Tribu. Es profesor universitario, investigador del Instituto Gino Germani, es crítico cultural y ensayista. Estamos hablando de Alejandro Kaufman, quien junto a Nicolás Casullo, Matías Bruera, Ricardo Foster y Gregorio Kaminsky es uno de los miembros fundadores de la mítica revista Pensamiento de los Confines. Confines le decíamos, ¿no? Quienes la leíamos, que abordaba los campos de la cultura, la estética, la teoría crítica, la filosofía y la literatura. Podríamos hablar 10, 15, 20 minutos de un currículum del querido Alejandro, pero con estos primeros títulos nos quedamos y después vamos a ir conversando con él en esta hora que tenemos por delante para descubrir otras cosas de su historia, de su presente y, por qué no, de su futuro. Y yo diría que además Alejandro es alguien que nos ayuda a pensar y nos ayuda a pensar el presente. Cada vez que me entero que va a estar en una radio o que lo van a entrevistar en algún medio, para mí es invitación escucharlo porque me ayuda a interpretar esto que estamos viviendo. Hola Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo lo dicho, por la invitación, por el amor recíproco con esta radio, con el fundador, acá con uno de los fundadores de la radio. Bueno, pero igual, fundador, somos los tres, María y Cora también estaban, pero vos también sos de alguna manera fundador, ¿no? Porque los primeros años de La Tribu no era tan sencillo venir a hacer radio y ustedes fueron además fundadores del primero, quizás el único programa autodenominado anarquista de la radiodifusión acá en La Tribu, ¿no? Sí, debe haber habido otro, pero acá en La Tribu sí. Estuvimos en Gascón. Claro. ¿No? Por eso digo. Día cero. La prehistoria. Estamos hablando de Menos que Cero, del programa del que vamos a hablar en un rato, pero bueno, ahí como primeras palabras, bienvenido, Ale. Gracias, muchas gracias. Bueno, y como dijo María recién, ¿no? Si hay algo que necesitamos y para lo cual te convocamos, Ale, es para pensar sobre este presente histórico, ¿no? Que nos tiene por momentos como desencajados, desencajadas. Así que la primera pregunta que te queríamos hacer es eso, ¿cómo describís el momento histórico que estamos atravesando? Pero también, ¿qué es lo que más te inquieta y qué es lo que te da esperanza? La mención de que haya aparecido la palabra anarquismo, desde que estamos hablando, me parece importante porque ahí hay un obstáculo para entender lo que ocurre. Respecto de que esto se autodenomine el único gobierno anarquista de la historia, anarcocapitalista de la historia. Y ahí hay una clave de la cuestión. El anarquista es destructor del Estado. Históricamente en un sentido que podríamos llamar emancipador. En un sentido creyente de la bondad humana, para decirlo de una forma, que el Estado era un obstáculo a la bondad humana, un obstáculo a la solidaridad y a la fraternidad, y había que quitar ese obstáculo para que los seres humanos espontáneamente se relacionaran entre sí de una forma justa. Eso era el anarquismo. El anarcocapitalismo es todo lo contrario, pero toma del anarquismo determinadas características que son muy difíciles de comprender, porque el anarquismo es un margen, es algo que está afuera. Está afuera y en contra de la estatalidad y de muchas convenciones. Ha sido muy difamado históricamente. Hay muchas variaciones dentro del anarquismo. Entonces, contribuir a entender esto que ocurre desde esa perspectiva también es un punto que conviene recorrer. Y en el que lo que se supone el canon del pensamiento político no lo tiene en cuenta. No, eventualmente no está en los manuales. Porque el anarquista era delincuencial, era criminal, era tratado de esa manera. En la Argentina tenemos una larga tradición en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que tenemos que tomar lo que toma el anarcocapitalismo del anarquismo es la inmediatez, es la distopía, en el caso del anarquismo era la utopía, y el anarcocapitalismo lo convierte en distopía. ¿Qué quiere decir esto? Hay que destruir el Estado. Eso es imposible, no se lo puede destruir, en el sentido en que uno demuele un edificio, ¿no? Vos agarrás un edificio, lo demolés, se cae todo y queda el piso plano. Eso con el Estado no se puede hacer. O sea, tendría que haber una bomba atómica sobre un territorio entero y que no quede nada. O sea, teóricamente se podría hacer. En la práctica eso no se puede hacer. Entonces se intenta hacer lo que se pueda.
Entonces, no se viene a gobernar, no se viene a construir el futuro del país, sino a destruir el futuro del país para que con lo que quede de lo que se destruyó se haga otra cosa. De alguna manera el capitalismo tiene ese componente. Para el capitalismo son todos recursos, son todos comercializables, mercantilizables, industrializables, todos son insumos, todo se mina. La minería es como el prototipo es estructural del capitalismo. Ahora, en el medio de todo eso tenemos instituciones, tenemos democracias, tenemos ciencia, tenemos educación, un montón de cosas que hacen que podamos vivir. El capitalismo tiene formas que son habitables, que han sido parte de la mayor parte de nuestras vidas, inclusive de los peores momentos. Incluso de momentos como la dictadura o como el menemismo, hemos habitado esos momentos del modo en que pudimos, y cuando hablamos de esos momentos hablamos muy negativamente. Pero esto es otra cosa. Es decir, algo que vengo repitiendo es que en el Mundial del 78, en la ESMA, doy ese ejemplo porque es un ejemplo extremo, absolutamente extremo, hay que dar ese ejemplo. En la ESMA, torturados y torturadores pertenecían al mismo país, representado por la selección, de una manera atroz. De una manera que lo que nos tenemos que preguntar es cómo podemos mencionar eso y que tenga sentido en un momento tan terrible como ahora. En cualquier otra circunstancia sería obsceno mencionar ese ejemplo. Ahora no es obsceno, porque ahora no es el mismo país. Es decir, ahora hay la destrucción de un país. Entonces, lo que ocurrió es que esto llegó de carambola, llegó por un conjunto de acontecimientos que fueron mediáticos, culturales, políticos, que no tienen una explicación simple. O sea, un día la gente dijo, ¡ay, vamos a cambiar! En el mismo sentido que alguien se arroja al vacío, cono sin paracaídas, a ver qué pasa. Fue eso lo que ocurrió. Y se le abrió la puerta a algo que es una némesis, que es una tempestad destructiva, es un abismo, ¿no? Entonces, bueno, vino a hacer lo que podía. Se esperaba que no durara, porque eso se percibía que era algo que no podía durar. Y cuando se extendió el tiempo, empezó a haber un proceso de asimilación. Empezó a haber un proceso de naturalización de todo esto que está ocurriendo. Pero igual quedó la idea de que esto no podía durar. Por ejemplo, vieron que hay toda una serie de conversaciones que son muy raras. ¿Se va a reelegir? ¿No se va a reelegir? Parece una ruleta rusa esa conversación. Es una ruleta rusa. O sea, doy girando el tambor a ver si sale una bala. Porque la idea de que esto pueda continuar, nos vamos. O sea, nos vamos a Marte, no sé a dónde. Vos, retomando lo que dijiste recién de la dictadura y del momento del Mundial, vos dijiste en una entrevista que en ese momento o en otro momento de la historia se podía hablar de dos Argentinas y que esto que estamos viviendo es la no Argentina. Exactamente. Esto es una no Argentina. Entonces, nos coloca en situaciones muy dilemáticas. Por un lado, a la conversación pública la pone en la asimilación, ¿no es cierto? Estamos viviendo esto, tenemos que crear contenidos, tenemos que mantener las instituciones, tenemos que resistir también. Está la defensa en todos los sectores de la sociedad, la defensa de cada uno de los derechos y de las situaciones que se ven afectadas, que son todas. O sea, no hay nada que no quede afectado. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, la ciencia, la tecnología, la industria. La salud. Sí, pero... Hasta un coro de unos pibitos. Un coro de unos pibitos. Salía 10 millones de pesos por año para sostenerlo. Claro. ¿No? Pero también las multinacionales que tienen sede argentina, también, ¿eh? O sea, porque acá el dogma de este anarcocapitalismo, la destrucción del país, ¿cuál es el objetivo que tiene desde el punto de vista anarquista de ese anarcocapitalismo? No es que la gente es buena y si sacamos el Estado se va a poder vivir libre, sino que la gente es mala. Y si sacamos el Estado, van a morir los que tengan que morir y se va a salvar el que sobreviva. Esa es la idea. Es la ley del más fuerte también, ¿no? Es la ley del más fuerte. Eso te iba a decir, recién empezabas a hablar y me llevaste a una época de mi vida en la que estudiábamos marxismo-leninismo y en una apretada síntesis de las cosas que estudiábamos, me acuerdo ese esquema de ilusión, de utopía que planteaba, bueno, venimos del comunismo primitivo, luego vino el esclavismo, después el feudalismo, después el capitalismo, vamos hacia el socialismo, pero todo esto va a terminar en el comunismo otra vez porque estamos basados en buenos valores, en la solidaridad, en el compartir, en la convivencia,
Y te escucho a vos y pienso, bueno, no tuvimos en cuenta la ambición, el egoísmo, la crueldad, los psicoanalistas dirían la pulsión de muerte, ¿no? Que está también en la sociedad y que permite que existan fenómenos como el que estamos viviendo en este momento. Sí, esa es una parte de la conversación. Ahora, esto, en realidad, no se desprende de esa conversación lo que está ocurriendo, porque es algo que no tendría que haber ocurrido. No iba a ocurrir esto, no podría ocurrir y no puede estar ocurriendo. Por eso hay que discutir la naturalización, hay que desnaturalizar lo que está ocurriendo. Porque si no lo desnaturalizamos, ganan. Y les damos tiempo para que sigan destruyendo. Ese es el problema. Ahora, esto es muy difícil de hacer. A lo que me refería con el dogma es que la creencia de que el ser humano es malo, es egoísta. Entonces, si dejamos que todos los egoísmos se liberen, eso va a generar una homeostasis, un equilibrio, pero claro, con el sacrificio de los más débiles. Esa es una idea, es una eticidad nefasta, pero que además no tiene nada que ver con la realidad. O sea, la realidad no es ni del anarquismo histórico, que fue ingenuo respecto de que liberando a la gente del Estado iba a ser fraterna, pero tampoco es efectivamente verificable que si yo libero al Estado, toda la gente va a ser mala, porque toda la gente no es mala, no es toda mala. Es decir, podemos empeorar la calidad del ser humano si lo sometemos a la supervivencia. Eso sí es cierto. Si nosotros sometemos a la gente a una situación extrema, en la que lo que tiene que hacer es respirar, cuando uno ese siempre es un ejemplo que me surge dar porque es muy simple. Si nos asfixian, solo podemos preocuparnos por respirar. Claro. No hay generosidad ni altruismo. Alguien filmó una película con esa idea. Cameron filmó una película, justamente, toda idea tiene alguna ficción o alguna especulación, ¿no? Esta idea de que uno no puede dejar de respirar voluntariamente, la trabajan en una película de Cameron que se llama Abismo, creo que se llama Abismo, que son exploradores de las profundidades del océano y quedan en una situación de naufragio en la cápsula y solo una persona puede seguir respirando. Entonces deciden quién va a dejar de respirar para que se salve todos, a través de la que sigue respirando pueda salvar al resto. Es un poco la lógica del avión, viste que la mascarilla hay que ponérsela primero uno y no al bebé que tenés al lado, porque si no te da tiempo. Bueno, esas son especulaciones que tienen que ver con situaciones extremas, que este tipo de proyecto social, porque no es político, la política siempre supone un lazo social. La palabra política no supone destruirlo todo, eso no es una política. Ni siquiera los nazis tenían la idea de autodestruirse, ¿no es cierto? Porque entonces hay dos dogmas. Uno es que el ser humano es malo por naturaleza y por lo tanto la libertad permitiría un equilibrio. Y la otra es que en ese contexto, y esa es la idea que no se entiende también, acá hay que hacer como una pedagogía social, lamentablemente, en contra de la conversación pública. La otra idea que no se entiende es que ellos lo que piensan es que la mejor forma de gestionar el capitalismo es con el monopolio, pero no como el monopolio como un obstáculo moral en la competencia. Vieron que cuando hablamos de monopolio, decimos que el vecino de la otra cuadra tiene demasiados negocios, y entonces no compite lealmente conmigo, que soy más chiquito, y tiene que haber una regulación para que todos... Eso no es el monopolio de Rothbard. El monopolio de Rothbard es un monopolio. Es un monopolio que tenga todo. Porque eso lo hace más eficaz, y es verdad, es la idea del totalitarismo. Si yo tengo un tirano, ¿cuál es el fundamento del tirano? Si hay uno que piensa por todos, y todos obedecen, eso es una sociedad perfecta. Es decir, esto es un proyecto totalitario de la peor índole, que lo que está haciendo es destruir el Estado para que todos los recursos se destinen a ser absorbidos, comprados, baratos, por los monopolios, que ahora son los ultramillonarios, que son 10 personas, que además quieren ser famosas. Entonces, el problema que plantea eso, cuando nos defendemos, es que cada quien se defiende desde su propio espacio. Todos hacemos lo mismo porque no deja respirar. Es decir, entramos en una situación de egoísmo, paradójicamente. Porque si las causas no se pueden defender universalmente, se defienden en forma parcial. Y cuando se defienden en forma parcial, quedan segmentadas, quedan dispersas. Entonces, construir solidaridad entre muchas causas es el enorme problema en que estamos ahora. Entonces, cada discurso de autodefensa
que da explicaciones de por qué debe subsistir, de por qué no debe ser destruido, es escuchado por otros sectores de la sociedad sin interés. Porque ese es tu problema, no es mi problema. ¿Vieron que está esa discursividad? En gente que es muy valiosa está esa discursividad, esa queja, sobre todo de los que están más desaventajados, que es bueno, pero la política no me responde. Yo le escuchaba, voy a dar un ejemplo, Georgina Orellano da una entrevista en estos días, y todo lo que dice está bien, pero lo que dice destruye el lazo social. Doy ese ejemplo por dar cualquier otro, nos involucra absolutamente a todos. Es decir, yo hablo con el político y ella, que es una persona brillante, es una militante extraordinariamente brillante, se te pone a alargar todos los problemas que representa como sindicalista, y es una lista interminable de desgracias de las personas, y dice, y yo tengo que ocuparme de eso, yo no me puedo ocupar de la interna, y vos te estás ocupando de la interna y no me podés escuchar. Bueno, esa es la situación en que estamos. Estoy pensando que toda la experiencia de trabajo colectivo estos días, en donde se juntaron casi todos los organismos estatales más las universidades nacionales, por primera vez en la historia para llevar una lucha conjunta, se explica muy bien por esto que estás diciendo, porque también yo venía pensando, bueno, ¿quiénes son los que todavía podemos resistir en estas condiciones? ¿Quiénes somos los que tenemos todavía un poco de fuerza, un poco de tiempo, un poco de recursos, después de 3 años de destrucción, y que le podemos dedicar tiempo, esfuerzo y recursos a resistir aún, ¿no? Porque hay gente que no puede, que está solo pensando en cómo sigue respirando. Así que, pero pensaba que no logran destruir en este país con el sedimento, diría yo, la historia que tenemos de causas justas por las que peleamos, ¿no? Hay algo ahí muy poderoso que a pesar de los golpes que recibimos todavía resiste muy fuerte. Pienso en todo el campo de los derechos humanos, pienso en todo el campo de la ciencia y la educación pública, pienso el campo de los derechos laborales, pienso el campo de los derechos por la salud. No sé, hay lugares muy fuertes en donde me parece que seguimos dando pelea. No sé qué pensás. No, yo estoy completamente de acuerdo. La dificultad es cómo hablamos de todo eso. Mira, hay un punto en esta parte de la conversación que es el siguiente. Ellos, cuando quieren destruir, lo que quieren destruir no es la ciencia. Lo que quieren destruir es el lugar que ocupa la ciencia en este país, para que de ella se la apropie el monopolio. Ahora, ¿eso qué implica? Eso implica una idea muy, muy jodida, que es que el mercado va a resolver la ausencia del Estado. Esto los trolls de ellos te lo dicen continuamente. Ahora dejaron de decirlo porque están debilitados, pero hace unos meses, hace un año más o menos, lo repetían mucho. Destruimos el CONICET, y bueno, si tenés un currículum y sos buena, vas a conseguir trabajo en Harvard o no sé dónde, sí. O Elon Musk te va a dar trabajo. Ese es el proyecto. El proyecto, al mismo tiempo hay un componente anticientífico, porque son antiintelectuales, hay una ambigüedad. Sí, tal cual. Pero ese es otro problema mucho más complejo también, que tiene que ver con el modo en que piensan los ultramillonarios, que son tecnócratas, entonces tienen una antiintelectualidad tecnocrática. Eso se parece mucho al nazismo, que era modernismo reaccionario, ¿no? Uh-huh. Y hay otros regímenes totalitarios que promueven la técnica en un sentido instrumental, pero no la ciencia como forma de pensamiento. Entonces ahí hay un conflicto también. Es un tema enorme, largo, como para tratarlo. Igual. Ahora, pero lo que sí me interesa señalar es que claro que estamos vivos y seguimos resistiendo en todos los niveles. Yo no creo que haya parte de la sociedad que estén, digamos, que estén ausentes de lo que vos acabas de decir. No me quedaría tampoco con la idea. Algunos tenemos privilegios por los cuales estamos en mejores condiciones de resistir que otros, porque esta sociedad ocurre eso en todos los niveles. Lo que pasa es que hay una parte de la sociedad que ha logrado ser zombificada. Y ese es otro de los problemas. Por un lado tenemos esta cuestión del anarquismo, y por otro lado tenemos algo que no había ocurrido antes de esa manera. Hay una parte de la sociedad que ha sido capturada, ha sido abducida mentalmente, y son millones de personas que han sido abducidos, y con respecto a los cuales la discusión que tenemos, que la estamos sosteniendo en las redes, en todos lados, es cómo tratarlos.
¿Cómo tratamos a la gente que fue abducida? Que está esperando. Pasaron 3 años y están esperando que pase algo. Gente que está en situaciones que te lo dice ella misma, extremas de penuria, y dice que hay que darle una oportunidad, hay que esperar porque los otros son peores. Bueno, toda esa situación, hay una discusión que no la tenemos bien, porque gran parte de la conversación pública hegemónica está dedicada a asimilar a la situación, que como pasa con los gobernadores. ¿Qué pueden haber pensado algunos de esos gobernadores? Bueno, esto es transitorio, esto no puede... Tienen que haber percibido que esto no puede funcionar. Entonces, mientras tanto, vamos vendiéndonos para mantener nuestro poder en la provincia. Ahora, eso contribuyó a que la cuestión se extendiera. Ahora, ¿los podemos reprochar por eso hasta dónde? ¿Tenemos una alternativa? Es decir, estamos en una trampa. Una trampa es cuando vos metés la mano y si la dejaste la perdés, y si la sacás también la perdés. O sea, es una situación muy dilemática, y yo estoy de acuerdo con las esperanzas y con las expectativas y con la historia que tenemos, por supuesto, porque me he dedicado a eso toda mi vida, y es indiscutible que estoy de acuerdo con eso, pero lo que hay que discutir es cómo hablamos de eso. Pero cómo hablamos no para lo que es cada causa, porque cada quien, la CGT también tiene una causa, que es mantener la sindicalidad. Para Venegas Lynch, el sindicato es un emprendimiento de servicio. ¿Lo escucharon alguna vez? Hablando de los sindicatos, a Berti Venegas Lynch, el diputado. Él dice, él no está en contra de los sindicatos, son emprendimientos prestan servicios. Es decir, son como lo que fabrican estos churros que estamos promoviendo. Lo mismo sería un sindicato. Alguien que produce algo para obtener un medio de vida. Eso es un sindicato. O sea, no hay nada... No hay derechos, no hablan de derechos. No hay derechos, no hay litigio, no hay conflicto. Es decir, cada ultramillonario es un individuo que es lo mismo que la persona que está más abajo de toda la sociedad, pero la persona que está más abajo de la sociedad es menos buena que el ultramillonario porque no tiene mérito, porque fracasó, y si es discapacitada no merece vivir directamente. Bueno, entonces a lo que quiero ir es a esto. Si nosotros no logramos lo antes posible mejorar la conversación pública, el daño va a ser mayor. O sea, es una situación de enorme daño. O sea, si a mí una sierra me empieza a cortar el brazo, yo no tengo que tener esperanzas en cuánto voy a conservar. Tengo que tratar de que no me termine de cortar el brazo. Tengo que detenerlo. Y para eso tengo que reconocer que tengo una sierra cortándome el brazo. Si yo en el momento que la sierra me está cortando el brazo digo, bueno, pero yo tengo un brazo y ya hay prótesis. Ahora las prótesis se conectan electrofisiológicamente, ¿viste? Y funcionan casi igual. Y bueno, en el momento que me está cortando la sierra, yo tengo que decir, me está cortando una sierra, tengo que parar esta sierra. Y eso no está ocurriendo suficientemente. No está ocurriendo suficientemente. Entonces, tenemos que decir las dos cosas. Qué maravillosa Sábana, que ahora nos enteramos que era gente amiga de los jugadores de origen popular, de Fuerte Apache, que es una historia de la que Cora recién hacía alusión indirectamente. La maravilla que es esta sociedad. Esta es una sociedad que tiene una parte maravillosa y tiene otra parte atroz. Tiene la ESMA y tiene las madres. Eso es la Argentina. La Argentina es la ESMA y la madre de Plaza de Mayo. Bueno, en este momento estamos en el momento ESMA, no en el momento madre de Plaza de Mayo, siendo que la madre de Plaza de Mayo aparecieron en el primer año de dictadura. O sea, es un país muy difícil de entender hasta para nosotros. O sea, es difícil de vivir. Es un país muy interesante, digamos. Y acá estamos. Demasiado interesante. Y acá estamos tratando de pensarlo. Estamos conversando con Alejandro Kaufman. Estamos en A Qué Vinimos. Alejandro además se nota que hace radio porque usa los silencios, ¿no? Y en el silencio hay una seducción y hay un énfasis. Y la radio, como siempre decimos, son silencios, son voces, son efectos y son canciones. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16. Por FM La Tribu, 88.7 MHz. Ale, en un ejemplo de lo que dijiste que hay que hacer, abriste muchos temas y espacios para la conversación pública y quiero retomar uno, que es el que mencionaste acerca de, podemos mencionarlo así, a ver si estás de acuerdo, de los cambios subjetivos y de los cambios en las formas de sensibilidad social, sobre todo de algunos sectores sociales,
que hicieron posible que haya ganado Milei, que haya ganado una propuesta como la de Milei. ¿Vos reflexionaste sobre eso? ¿Tenés alguna idea de qué hacer con eso? ¿Cómo responder frente a eso? Sí, yo creo que no hubo una propuesta. Es decir, el fenómeno Milei forma parte de la asimilación a la normalidad, atribuirle politicidad a Milei. Ese es el problema. Milei no tiene politicidad, es un anarquista, viene a destruir, y dijo que venía a destruir. Eso es lo único, y eso fue votado de una forma muy rara. Porque vos no podés votar a uno que te viene a destruir. Es una idea absurda, pero sin embargo ocurrió porque se generó una subjetividad, si tomo esa palabra que dijiste, consistente en reinterpretarlo a Milei. No es que Milei interpretó a la sociedad lo interpretó a Milei. Y el voto fue una interpretación de Milei que consistía, bueno, no me tengo que ocupar de ninguna cuestión concreta, decían esos votantes, como lo siguen repitiendo, porque nunca saben responder a nada que se les pregunta, eso lo vemos todo el tiempo, pues se ha generado un hábito comunicacional de interrogar a la gente random, ¿no es cierto? Y te encontrás con que la gente que vota por Milei lo hace sin saber ni lo que está ocurriendo, ni tiene una especie de esperanza vacía, basada fundamentalmente en el odio. O sea que él fue un agente de odio. En la sensibilidad anarquista está esa agencia del odio. En un caso, frente al Estado opresor, frente a la esclavitud, frente a la dominación, y en este caso, frente a todo lo contrario. Es un odio frente a la gente más débil, frente a lo subalterno, frente a lo emancipador, frente a todos los valores afirmativos, porque se cree en el mal. Es un dispositivo del mal con mayúscula. Entonces, esa sociedad, esa parte de la sociedad que lo interpretó no por lo que él decía, sino por una secuencia que hemos venido hablando de esto en el campo en el que estamos durante años, que es una mediaticidad habilitadora de la destitución. La empleada pública de Gasalla, el pergolinismo, el tinelismo, es una lista larguísima, de que desde la dictadura, esto aquí lo hemos hablado durante años y lo hemos compartido, porque la tribu ha sido una alternativa frente a todo eso, entre otras salidas que hubo y que las hay ahora también. Por supuesto hay formas de resistencia, pero somos minoritarios, o sea, el flujo principal de la hegemonía mediática es una hegemonía destituyente de los sindicatos, del lazo social, de la solidaridad, de las huelgas. Cada vez que hay una huelga, ¿a quién se entrevista? Continuamente, con muy pocas excepciones. Ahora hay un canal de televisión sindical que incluso a veces no logra hacerlo él mismo, La primera vez que vos te encontrás con que en los medios televisivos públicos, públicos lo digo en el sentido de la conversación pública, ¿no? Son privados. La primera vez que un medio de televisión hegemónico, masivo, informa gremialmente de lo que está ocurriendo en una huelga. En general, lo que predominaba desde la dictadura hasta que apareció este canal es cómo es perjudicado alguien por una huelga. ¿Cómo entonces no va a venir ahora esta gente a decir que todo es esencial y que para cualquier huelga solo puede haber una protesta simbólica del 25%? Y sí, porque hubo es decir, lo que se preparó, lo que habilitó a Milei fue un largo socavamiento del lazo social, de la estatalidad, de la solidaridad, de lo popular, dirigido en su momento más extraordinario contra la década ganada. Mira, un oyente aquí mandó un mensaje que me parece que tiene que ver con el primer bloque, tal vez algo de lo que dijiste recién responde, pero lo leemos igual. El mensaje es de Juan Ignacio y dice: muy sesgada la lectura, todo lo anterior no se menciona y es parte del proceso porque abrió el camino para que emerja este tipo de política. Me parece que es lo que empezaste a responder ahora. Sí, y lo voy a responder con mayor contundencia, porque parte de la conversación pública es el peor gobierno de la historia. Ningún gobierno anterior fue peor que este, ninguno. Y ni este tiene nada que pudiera responder a ninguno de los defectos que tuviera ninguno de los gobiernos anteriores. Y en esto voy a incluir a la dictadura. No, y no por eso identifico lo que está ocurriendo represivamente o desde el punto de vista autoritario con este gobierno, que no es lo mismo que la dictadura,
y que además fue producto del sufragio, y el sufragio todavía se está manteniendo como institución, aunque vaciada completamente de sentido. Alguien que cree que el ser humano es malo y que todo se regula comprando, no cree estar cometiendo ningún delito en ninguna de las cosas que está haciendo. Es muy distópico eso, es muy distópico tener un gobierno que para ellos, el caso Libra, todo lo que hacen, el oro enviado al exterior, lo de los fondos ahora del Banco Central que no sabían dónde estaban y después le aparecieron, todo lo que, comprar públicamente voluntades políticas, legislativas, provincias, porque eso es lo que piensan, y la gente que los apoya cree que se va a beneficiar de apoyar eso, porque le han hecho creer, la han engañado respecto de que en un futuro eso va a redundar de alguna manera, no se sabe cómo, porque no ocurrió nunca en ningún lado, y no hay ninguna razón por la que pueda ocurrir de un beneficio para una mayoría. Entonces, este mensaje, con todo respeto, como se suele decir, Juan Ignacio, con todo respeto, gracias por el mensaje, lo que está retomando es la idea de que el peor gobierno fue el de Alberto. No fue el peor gobierno, fue un gobierno mediocre. Ha habido muchos gobiernos mediocres y muchos momentos mediocres de buenos gobiernos también. Ningún gobierno carece de momentos mediocres o de mediocridades o de errores o de defectos, pero demonizar al gobierno de Alberto, que tiene defectos muy serios, es lo que sí hace posible legitimar la actualidad. Y este mensaje se hace eco de ese discurso que forma parte de la conversación pública. Hay cosas que son mentiras de las que se dicen de Alberto y otras que no tienen la gravedad que se dice y otras que son defectos. Yo quería preguntarte, retomando lo que dijiste al final del bloque anterior, de que la gente o no es consciente o reinterpretó el mensaje de el anarcocapitalismo para votarlo. Hay un tema central que es diagnosticar y asumir ese diagnóstico, y es un tema de comunicación. O sea, ¿cómo salimos de esto? Vos decías recién, lo comparo hasta con la dictadura. Milei no tiene ningún problema en hacer copy-pega de discursos de Martínez de Hoz, de decir ni la dictadura se animó a hacer esto. ¿Cómo se combate eso también desde la comunicación? Yo creo que desde la comunicación se combate diciendo la verdad. Conversando sobre cómo, teniendo libertad de expresión y de pensamiento para ver cómo responder a todo lo que está ocurriendo y destituyendo tabúes. Por ejemplo, un tabú fundamental de toda política popular, esto es histórico, es no poder contradecir a una multitud. O sea, la gente siempre tiene que tener razón, que es una lógica del capitalismo, del consumo también, pero es una lógica que en el movimiento popular también está, y está bien que haya escrúpulos para cuestionar a la multitud. Pero los movimientos, llamémoslos revolucionarios o éticamente emancipadores, tienen disposición para criticar a la multitud. La tenían las madres. Las madres, sobre todo la Asociación Madre Plaza de Mayo, nunca ofendieron, nunca fueron agresivas, pero no se lo guardaban. En la tradición anarquista, más que en la comunista, en la tradición anarquista estaba cuestionar a las multitudes, cuando había algo que cuestionar, ¿no es cierto? Y en la democracia es esperable una crítica a la multitud también, forma parte de las tradiciones democráticas. O sea, en cualquier tradición de lazo social, convivencial, emancipador, comunitario, tenés que poder criticar al número. No puede ser un tabú. Entonces, ese tabú en los medios de comunicación es funcional a tener audiencia. Porque si vos criticas, por ejemplo, lo que yo hice con este oyente no es funcional a la lógica de mercado. Vos al oyente lo tenés que darle la razón. Darle la razón, adular, el cliente siempre tiene razón. Bueno, está bien, eso tiene su sentido, digamos, en determinados contextos es respetable. Es decir, si yo vendo algo, tengo que hacerlo respetar y lo elogio. Porque lo mejor que puede ocurrir es que yo esté convencido de que está bueno lo que vendo. Ahora, esa lógica no es la lógica de emancipación. La lógica de emancipación tiene otros valores que no están relacionados con si vendo o no vendo lo que estoy produciendo. Tiene que ver con algo en lo que puedo estar en un estado de minoría o de soledad porque creo en algo que tiene un valor. Entonces, desde ese punto de vista, la mediaticidad
como comercio, como hegemonía, como concepto político, ha contribuido primero a crear las condiciones para que esto esté ocurriendo y después a reproducirlo, a normalizarlo. Entonces, por eso creo que hay que tener una conversación. Yo sigo mucho las redes sociales, sigo mucho TikTok. TikTok para mí es una de las mejores redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque el bloqueo, TikTok, el algoritmo de TikTok te respeta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos no querés ver algo, no lo ves. Cosa que no ocurre en Facebook. En Facebook vos podés bloquear todo y te sigue mandando fruta, lo que ellos quieren. ¿Viste que pasa eso? Sí, sí. Como además estás en un segmento, porque hay un 5.000 máximo de amigos, entonces no te enterás mucho de lo que pasa en otros lados. Es bastante perverso eso. En cambio, TikTok, que no tiene esa característica, tiene otros problemas. No voy a hacer elogio de ningún monopolio de plataformas, pero TikTok tiene la característica de que bloqueando vos no recibís lo que no querés. Entonces, tengo una cuenta de TikTok llena de resistencia contra el capitalismo, contra este gobierno. Y contra este gobierno aparecen distintas actitudes. Está lleno de cuentas resistentes contra este gobierno. Hay una que es muy agresiva, que se dirige a los libertitos, les dice, y los insulta, le dice cosas terribles todos los días. Es una persona que está todos los días denunciando cosas. Después hay una maestra del conurbano que lo hace con humor, que describe la vida cotidiana miserable que tiene la gente trabajadora, que no le alcanza la plata, lo hace con gracia, pero sin ninguna concesión, y ella misma dice que bloquea a todos los de ellos, digamos. Bueno, entonces hay distintas maneras de dirigirse a la multitud. No, hay que romper ese tabú y hay que poder criticar ese voto. Ese voto hay que criticarlo. Y está ocurriendo todo lo contrario. Forma parte de la normalización reconocer ese voto como voluntad popular. No es voluntad popular, es la destrucción de la voluntad popular. Entonces la gente que vota de esa manera, no me refiero a algunos del PRO y demás que lo hacen por odio, me refiero a una multitud que hizo posible la victoria y el sostenimiento de Milei. A esa gente no hay que reconocerla como sujeto político, hay que reconocerla como víctima de esta situación y hay que intentar de la mejor forma posible, sin tirarse un tiro en el pie, sin ser violento ni agresivo, tratar de cambiar eso. Y yo creo que ese objetivo, buena parte de la conversación pública, no solamente no lo tiene, sino que lo encubre. Y algunos lo están encubriendo de maneras que son muy equívocas. Estamos conversando con Alejandro Kaufman y también hay mensajes de oyentes que nos piden cosas, y Ezequiel Araduc nos pidió que hablemos de La Tribu y de un programa que fue legendario, pero eso va a suceder después de escuchar a esta canción y a estos auspicios. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. Bueno, seguimos en A qué vinimos en esta tarde gris, con churros, amigos, compañeros, compañeras, y con Isabela, una nueva oyente que está del otro lado, me confirma nuestro querido Gastón Montels y su compañera Ana. Un abrazo gigante acá de todo el equipo y de Alejandro también, que está acá presente. Saludo para Gastón. Ahí estamos. Yo te escuchaba antes, Ale, que decías, bueno, este es un medio alternativo, tiene una posición minoritaria. Y me acordaba de los 90, donde vos estuviste en La Tribu, que los medios alternativos, minoritarios también, 300 medios alternativos, podríamos decir, o comunitarios, hablaban, en su agenda tenían lucha feminista, el derecho al aborto, los derechos en general, libertad de expresión, distribución de la riqueza, construcción de la patria grande. Y en ese momento era minoritario, podríamos decir, como agenda pública, social, política. Pero después tuvo una expresión en la que vos también recién denominaste década ganada, por supuesto seguramente con matices y con debilidades, pero que muchas de esas cuestiones de agenda que estaban presentes en La Tribu y en tantos otros medios comunitarios, populares, alternativos, tuvieron de algún modo una expresión en la vida pública y en este caso en la gestión de un Estado, ¿no? O sea, ahí hay una posibilidad de construcción también de una mirada desde la comunicación alternativa. Por algo vos participaste y seguís participando, ¿no?, en esta
construcción de sentido que se puede hacer desde medios que no son hegemónicos. Yo hablo como estoy hablando hoy acá porque estamos en este momento. Cuando quería señalar las limitaciones en la década ganada, también hablaba de otro modo, porque lo que ocurría positivamente era patente. Aún habiendo gente que se oponía con odio, hablábamos de eso, nos oponíamos a los que se oponían en ese momento. Estamos ocupados en ese trabajo. Ahora estamos ocupados en esta otra situación. No es la primera vez que ocurre. En la dictadura también pasó este tipo de situaciones en las que una parte del campo popular no alcanza a tener no alcanza a ser incisivo como uno querría respecto de lo que está ocurriendo. Eso forma parte de la política, son diferencias políticas, evidentemente, porque hay una parte del campo popular que piensa que tiene que, de alguna manera, ser más benigno en el lenguaje, que tiene que cuidar a la base social, ¿no es cierto? No estoy planteando que es mejor o peor, estoy planteándolo como que es una diferencia táctica, es una diferencia de lenguajes, es una diferencia de actitudes. Todo puede ser experimental también. Nadie tiene el diario del lunes. En determinado momento cualquiera puede equivocarse de una forma o de la otra. Habrá momentos en que conviene tener una exactitud benévola. Yo creo que este no es uno de esos momentos, porque este es un momento de una incertidumbre extrema, como probablemente no hayamos tenido nunca. Yo creo que biográficamente te diría que este es el peor momento de la historia para nosotros, porque la situación global es funcional a lo que nos está ocurriendo, cosa que en la dictadura no pasaba del mismo modo. En la dictadura había mucha posibilidad de tener un pie puesto afuera para cosas que fueron tan terribles acá que no era ningún consuelo, pero había un pie puesto afuera, hubo exilio, hubo derechos humanos globales, ¿no? Ahora no tenemos esa situación, ahora estamos en un estado de gran soledad, porque Milei en la recepción que tiene en el exterior está completamente distorsionada. O sea, ha tenido, al revés que en la dictadura, mientras que la dictadura no podía convencer al mundo en general de lo que pasaba según su punto de vista. De que éramos derechos y humanos. Claro, ahora está ocurriendo todo lo contrario. Milei aparece, vos lees la prensa extranjera, etcétera, y incluso los que son partidarios del capitalismo no entienden a Milei en el sentido en que nosotros lo estamos padeciendo. Lo entienden como un experimento interesante, como un experimento que tiene superávit fiscal, la macroeconomía, todo ese discurso, como ese discurso coincide con el discurso neoliberal, lo ponderan, pero no ven lo que está ocurriendo en el país porque no les importa, porque no son sensibles, por lo que vos quieras, por malas razones, pero al mismo tiempo no advierten las consecuencias de todo eso. Quien vive en el país, aunque apoya al gobierno desde un punto de vista de tener responsabilidades, tiene conciencia de eso. O sea, el Poder Ejecutivo, Santiago Caputo, saben lo que está ocurriendo en Argentina, saben todo lo que sabemos nosotros, ellos también lo saben, aunque lo nieguen. Pero desde afuera no hay ese conocimiento. Entonces eso nos va en contra también. Y nos va en contra el actual momento de revolución industrial, que abre una completa incertidumbre, porque hay un aparato de propaganda de los ultramillonarios sobre las nuevas tecnologías que las sobreestiman, las exageran, les atribuyen una cantidad de cualidades que nadie puede atribuirles. Ayer escuchaba a Elon Musk diciendo dentro de 5 años va a pasar tal cosa, ni importa qué es lo que dijo que va a pasar, pero es una cosa distópica, de ciencia ficción, va a venir la inmortalidad, vamos a conquistar el universo, toda una cantidad de cosas que son especulaciones, y hay un montón de gente que las repite y que basa sus análisis políticos y sociales en ese tipo de especulaciones. Entonces también hace falta una crítica de ese tipo de discurso. O sea que tenemos la tradición crítica. La tradición crítica es cuestionar el discurso de propaganda y no ser, como mínimo, no ser condescendiente con la parte del campo del pueblo que tiene una actitud de apoyo, digamos. Lo del apoyo es discutible, no es un verdadero apoyo popular. El apoyo popular no es que vos le preguntes a alguien y te diga, yo no sé, pero voy a esperar y sigo con mi vida. Eso no es un apoyo. También hay que caracterizarlo de esa manera. Y contribuye a la confusión en la conversación pública llamar apoyo a eso. Entonces, ¿a qué se reduce la democracia? Al voto, al resultado del voto. Y como el voto se puede inducir mucho a través de la propaganda, por eso es interesante que el liderazgo peronista
haya convocado a una actitud de militancia y de no poner todas las expectativas solamente en las elecciones. Hablar solamente de las elecciones, estar encuestando todos los días en la conversación pública, no en la metodología de investigación, sino en la conversación pública, a ver qué va a pasar, es una distracción. Si habláramos de lo que está ocurriendo efectivamente, recién hablábamos fuera del aire de que hay sectores barriales que se convierten en prestamistas de sus vecinos. Bueno, ¿por qué no lo buscan a ellos los mobileros? A los prestamistas, ¿no? A ver, vos prestás plata y ¿qué idea tenés del mundo y del país? ¿Por qué? Hay muchas cosas que tendrían que cambiar de la agenda pública y que servirían de dispositivos resistenciales que reforzarían lo que está ocurriendo. Por supuesto que está ocurriendo. Estábamos hablando antes de tu paso por la tribu. Vayamos un poquito a esa época, porque además fue un pedido de un oyente. Entonces, sí. Hablamos de Menos que Cero, un programa legendario, un programa que a veces apagaban las luces para hacerlo oscuras o se tapaban la cara cuando venía como Milei. El registro. No, pero en este caso las luces. Claro, no, pero no era por lo mismo. Ahí era por una Milei creo que es para que no se le vea la papada, ¿no? Claro. Pero y que fueron parte de Gascón, además, ¿no? Que es una parte de la historia que conoce pocos. ¿Qué onda Menos que Cero? ¿Qué recuerdos tenés? Primero hay que darle un homenaje a quienes fundamos el programa, de los cuales solo quedo yo. O sea, éramos 4, sí, y 3 fallecieron. No lo sabía. Sí, mirá. Javier. Claro, es verdad. Martín y Javier Pelakov, Martín. Sí. Pero no sabía. Y Alfonso. Mirá. Ninguno de ellos quedó. Después es un programa porque pasó muchísima gente, igual que por toda la radio. No, muchísima gente, y voy a decir algo que también recién hablábamos fuera del aire. La última entrevista que dieron como banda, Mano Negra, la dio en Menos que Cero, ¿sí? Estaban haciendo una gira por América Latina, tenían pautada una entrevista en la televisión en Argentina, creo que era un programa que conducía Pergolini, les hicieron unas preguntas muy pavotas, se enojaron, empezaron a bardear al aire, esto en vivo además, no se grababa, rompieron los monitores, se levantaron y se fueron, y el domingo, que era el día que salía Menos que Cero, se vinieron acá a la tribu, ¿no? Ya tenía su fama, Mano Negra, fue la primera vez que vino Manu Chao, ¿no? A la Argentina, después a la tribu vino muchas veces y es un gran amigo de la radio. Pero ustedes tienen en esa historia sí, la última entrevista de Mano Negra. Sí, porque nosotros tuvimos 2 etapas. Una en la que tuvimos ese grupo fundador con mucha gente que venía circunstancialmente o por algunos periodos. Y después hubo otro periodo que se sumaron 2 músicos muy jóvenes en ese momento que tenían amigos músicos. Y por ese lado llegó Mano Negra y por ese lado también una vez vinieron los visitantes, vino Palo Pandolfo, cantó en el programa. Wow. Hay que decir una cosa, es lindo recordar esto. Era un programa satírico, anarquista, anónimo. El juego era, todos estábamos en la universidad, pero el juego era hacer algo que no figurara en el currículum. Y eso tuvo éxito, o sea, recién encontré, le pregunté a la Gemini sobre el programa, y encontró que uno que vino durante 2 años, que era un amigo, en el LinkedIn puso que había sido co-conductor del programa. Mi vida, el único que encontró Gemini, de decenas de personas que han pasado. Otro amigo en un libro autobiográfico que escribió puso algo también, pero en general la idea era hacer un juego libertario, antirradial. Bueno, y acá tengo que decir que la radio se lo rebancó, porque nosotros nos reíamos de un montón de cosas. Bardeaban a la tribu. Bardeábamos a la tribu. Sí, era bardeada la tribu. Pero todo había una atmósfera de que es un recuerdo muy grato, cómo fue eso, ¿no es cierto? Porque nadie se ofendía. Quizás esta época sea distinta ahora, ¿no? No solo que no nos ofendíamos, sino que aprendíamos, porque muchos de las fundadoras y los fundadores teníamos cierta solemnidad de la militancia de izquierda, sí. Veníamos, ¿no?, de esa cosa medio dogmática, y encontrarse con algunos que podían cuestionar eso. Desde la izquierda. Desde la izquierda, claro, y desde el humor, con cariño, con compañerismo. Con cuidado. Pero era lindo escucharlos al aire, nos daban unas broncas tremendas, pero a la vez decíamos, che, loco, aprendamos, abramos los oídos, que también está la radio para eso. Y nosotros sabíamos que era así, fueron 10 años de conversación que tuvimos, y el programa después se extinguió. Hubo veces que faltábamos al programa.
Y después otro recuerdo que tengo que fue algo que lo celebro y lo lamento al mismo tiempo, que cuando no teníamos un mango para cubrir el espacio, una vez yo pagué con todos mis vinilos. No, eso no me lo acordaba. No tenía tanto vinilo. ¿Sabes que sí me acordaba? ¿Estarán acá? No, me acordaba que en esa necesidad de armar caja que tenía la radio, entonces todos los programas aportaban algo para pagar a los operadores, los servicios, qué sé yo. Menos que Cero, un tiempo lo que hacía era repartir las gacetillas de la radio, que hacía muchas actividades. Sí, después del programa, durante la noche, íbamos caminando en bicicleta a repartir. Era parte de un trabajo comunitario. Sí, voy a hacer una de campaña. Los vinilos no me lo acuerdo. Devuélvanle los vinilos. Sí, vamos a preguntar en algún lado, capaz que están, ojo. Para cerrar, antes de pasar al tema musical, Juan Ignacio, el oyente que escribió hace un rato, contesta, también siempre de una manera muy respetuosa: gracias por la respuesta, Alejandro. Hay que reconocer la elección de esas personas, sin subestimarlas como si fueran víctimas. Son puntos de partida muy distintos para poder construir un futuro alternativo. No, yo creo que para construir un futuro alternativo hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Y eso lo aprendimos de las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo nunca actuaron de esa forma condescendiente. Siempre dijeron la verdad. ¿Se acuerda cuando Eve le dijo a Néstor Kirchner, sos una mierda? Y después dijo, no, después pensé que no lo eras. Bueno, eso es la Argentina. Eso es lo mejor que ha tenido la Argentina. Y me parece que no tenemos que perderlo. Eso no quiere decir ni cualquier cosa, ni ofender a nadie, ni faltar el respeto a nadie. Pero este argumento, que lo puedo aceptar en una organización gremial, sindical, por ejemplo, lo puedo aceptar en ciertas formas de cooperativismo, en ciertas formas institucionales, como argumento político general, en respuesta a lo que estoy diciendo acá, no lo comparto, en ese sentido. No es blanco o negro, no es un absoluto. Yo tampoco ando por la calle insultando a los votantes de Milei. Lo que digo es que es un problema, y ese problema no se resuelve con algo que nos enamore, con una alternativa. No es así. Hay que resistir y oponernos y reclamar por todo lo perdido, y no por una alternativa. No hay una alternativa mejor. La alternativa es lo que ya ocurrió. Eso es otra discusión que también sería ese es larga. otro programa. Pero no es que qué poca imaginación que tenemos y no se nos ocurre cómo tendría que ser. No es esa. Sabemos cómo queremos vivir. En este diálogo, en este intercambio, en esta conversación con Alejandro Kaufman y el oyente Juan Ignacio, me lleva a 1930, cuando Bertolt Brecht escribió un librito que se llama Teoría de la Radio, en el que puso: la radio sería el más maravilloso de los medios de comunicación si además de hablar pudiese escuchar, si además de emitir pudiese recibir. En este momento tuvimos un pequeño instante, ¿no?, en el que eso sucedió, y hubo ahí un intercambio entre un oyente y nuestro invitado de hoy, que como todos los miércoles el invitado, la invitada, elige una canción que es la siguiente. 14 episodios llevamos de A Qué Vinimos, 14 invitadas e invitados, todos de lujo, todos que nos ayudan a pensar, a recordar, pero también a proyectar, y 14 invitadas e invitados que eligieron una canción que hasta ahora no se repitió ninguna, ni siquiera ningún compositor ni ningún intérprete. Así que escuchábamos recién Ella Vendrá, de Palo Pandolfo, Los Visitantes es la canción. Para quienes estén escuchando A Qué Vinimos en versión podcast, les decimos que las canciones están en una playlist que se publica aparte en Spotify. La pueden buscar como A Qué Vinimos Música, curada por el amigo Gastón Montels, que le volvemos a mandar un saludo. Hoy está muy presente en nuestro aire porque estamos acá emocionados con la llegada de Isabela. Entonces muchos abrazos para los tres, para Ana, para Isabela y para Gastón. Pero volvamos a Palo tan querido en la tribu, muy querido en la tribu. Ha venido a infinidad de programas, probablemente al primero que vino fue Menos que Cero, pero después también tocó en el auditorio, era un compañero de la radio y también un loquito de la radio. Y qué bueno que elegiste Ella Vendrá. ¿Por qué elegiste esta canción, Ale? Bueno, porque desde que la conozco me encanta, esa es una buena razón, y la otra es un homenaje a todo lo que se homenajea escuchando esa canción hoy acá que estamos reunidos, ¿no? A alguien que ya no está, que era talentosísimo, es de lo mejor de la historia de la música argentina. Era un tipo extraordinario, además como persona también, ¿no? Y era un recuerdo de que lo tuvimos en el programa aquel, sí, también todo eso.
Así que por muchas razones. Muchos homenajes en la que venimos de hoy, que se llama Que vinimos porque un día caminando cerca de la Exma encontramos un cartel en una valla en la calle de la nada que decía, todavía está, ¿a qué vinimos? Y el recuerdo es, pucha, con todas las cosas que tengo cruzando en la cabeza, encima me interpela un cartel desde la calle a qué vinimos, me hace pensar a qué vinimos, y nos gustó como nombre del programa y nos gustó como la última pregunta de las entrevistas, así que te preguntamos, Ale, ¿a qué vinimos? Bueno, hay una frase de la antigüedad clásica griega que es, mejor es no haber nacido. Así que vinimos a preguntarnos sobre eso, a ver si es cierto o no. Yo lo diría de esa manera. No es literal, ¿no? Lo de mejor es no haber nacido, pero forma parte de esa pregunta. Me hiciste acordar una maldición, creo que es china, que es te deseo una vida muy interesante, sí. ¿No? Va por ese camino. Va por ese camino y entonces vinimos a transitar ese camino. Es eso, un camino que no hemos pedido, que estamos en él y que lo aceptamos. Aceptamos recorrer ese camino. A eso vinimos. Qué bueno, Ale, qué bueno que hayas venido. Felices de esta conversación. Siempre ayudándonos a pensar. Y seguiremos ahí, pensando, hablando, haciendo radio, caminando, ¿sí? Y de eso se trata. Así que muchísimas gracias por tomarte este rato y estar acá compartiendo. Agradecidísimo de mi parte. Fue muy hermoso que hayamos estado conversando. Qué bueno.